Dicen que un niño no puede domar a un caballo salvaje, que para eso se necesita fuerza, experiencia y años encima. Pero, ¿y si te dijera que un niño de apenas 8 años hizo lo que ningún hombre pudo? Lo llamaron loco, se burlaron de él, hasta que hizo lo impensable. Y lo que pasó después no solo cambió un rancho, cambió todo un pueblo. Quédate, porque lo que estás a punto de ver no es una historia común, es un milagro que te va a sacudir el alma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en San José del Encinar. El sol caía fuerte sobre los techos de lámina oxidada y el aire olía a tierra caliente mezclada con heno seco. Las chicharras cantaban como si quisieran anunciar una tormenta, pero no había ni una sola nube en el cielo. En el corral viejo del rancho, el refugio del cielo, un niño de apenas 8 años pateaba con suavidad una piedrita, dibujando figuras en la tierra con la punta de su bota desgastada. Se llamaba Emiliano Romero, y aunque vivía ahí desde que tenía memoria, nadie en verdad lo veía. Era flaquito, de piel morena quemada por el sol, ojos color miel que brillaban con una ternura extraña para su edad, y una melena de rizos castaños que siempre le caía sobre la frente. Caminaba con pasos lentos, como quien sabe que lo que dice no importa. Su papá, don Fermín Romero, trabajaba como mozo de establo desde antes que él naciera. Hombre de pocas palabras, espalda encorvada y manos agrietadas por los años. Todos lo respetaban, pero a su hijo no. Emiliano era el escuincle del mozo, un niño sin voz en un rancho donde los únicos que mandaban eran los hombres grandes, con sombreros más grandes todavía. Mientras los demás niños del pueblo se juntaban a correr por los pasillos de la feria que estaban montando para el aniversario del rancho, Emiliano se quedaba cerca del corral más apartado, el que todos evitaban. Allí estaba Relámpago, el caballo negro, salvaje, con ojos de fuego y cicatrices en el lomo que decían más que 1000 palabras. Nadie se atrevía a acercarse. Decían que había lanzado al suelo al mejor jinete del estado, que era imposible de domar, que hasta el patrón lo mantenía encerrado por temor. Pero Emiliano lo miraba distinto, no con miedo, sino con una mezcla de curiosidad y tristeza, como si entendiera algo que los adultos ya habían olvidado. Cada día, cuando terminaba de barrer el suelo del establo o ayudar a su papá con los cubos de agua, se sentaba en silencio cerca del corral y le hablaba bajito al caballo, aunque éste ni volteara. «¿Te duele el alma, igual que a mí?», le susurró una vez con la barbilla apoyada en las rodillas. «A veces yo también quiero patear a todos y correr lejos». Nadie lo escuchaba. Nadie creía que ese niño callado, que apenas levantaba 1,5 metros del suelo, pudiera cambiar nada en un lugar como ese. Pero lo que nadie sabía es que cuando el mundo ignora a los pequeños, Dios los observa con más atención. Y en ese rancho, olvidado entre la sierra y los suspiros de un pueblo cansado, estaba a punto de suceder algo que haría que todos levantaran la vista, incluso los que ya no creían en milagros. Esa noche, el calor no se iba ni con las ventanas abiertas. Las gallinas no cacareaban, los perros no ladraban y hasta el viento parecía haberse escondido. San José del Encinar dormía como siempre, menos un corazón pequeño que no lograba encontrar descanso. Emiliano se revolvía en el catre de madera vieja, acomodado junto a su papá en la pequeña habitación del fondo del establo. Don Fermín roncaba bajito, con el sombrero sobre la cara y la camisa abierta hasta el pecho, agotado por otro día de trabajo. Pero Emiliano no podía cerrar los ojos. Algo lo apretaba en el pecho, como si una voz suave, que no era suya, lo llamara desde algún lugar que no sabía nombrar. De pronto, un sonido lo hizo sentarse de golpe, un relincho fuerte, seco, doloroso, diferente a los demás. Era Relámpago. Lo supo en cuanto lo oyó. No era miedo lo que sintió,
Era urgencia, una especie de promesa hecha sin palabras. Se puso los guaraches en silencio y se deslizó por la puerta como una sombra. El cielo estaba cubierto de estrellas, pero no había luna. El rancho entero dormía bajo un manto de oscuridad tibia, como si el mundo se hubiera detenido un momento. El corral donde estaba Relámpago quedaba al fondo, donde ni los peones querían ir de noche. Decían que el caballo tenía algo dentro, algo que no era normal, pero Emiliano no creyó nunca en esas historias. Lo que sentía no era miedo, era como si alguien lo empujara por dentro, como si Dios mismo le dijera: «Anda, hijo, anda sin temer». Caminó descalzo sobre la tierra, sintiendo cada piedrita. Al llegar, se paró frente a la cerca de madera. Relámpago no lo había visto. Se movía de un lado a otro dentro del corral, nervioso, rascando el suelo con las patas y soltando bufidos. Pero sus ojos brillaban como dos brasas mojadas. Había algo quebrado ahí, un dolor que el niño reconoció, aunque no supiera explicarlo. «Ya, tranquilo», murmuró Emiliano, apoyando las manitas en la cerca. «No vengo a hacerte daño». El caballo se detuvo en seco, lo miró, largo, intenso, como si por primera vez lo viera realmente. Emiliano tragó saliva y, sin pensarlo más, abrió la puerta del corral. Si alguien lo hubiera visto en ese momento, pensaría que estaba loco. Pero lo que pasó después fue tan imposible, tan fuera de este mundo, que ni los años lo borrarían de su memoria. El niño dio 3 pasos dentro, luego se detuvo. Relámpago también. Su cuerpo fuerte, negro como la noche, estaba tenso, pero no agresivo. Respiraba hondo, olfateaba el aire como si reconociera algo sagrado. Y entonces sucedió. El caballo se acercó, lento, con cuidado, hasta que su hocico casi rozó la frente de Emiliano. El niño cerró los ojos y levantó una mano. La puso, temblorosa, sobre el cuello del animal. Y el mundo se quedó en silencio. Por un instante, todo fue paz. No había pueblo, ni burlas, ni sombras del pasado. Solo un niño con el corazón abierto y un caballo con el alma herida. Fue ahí, bajo las estrellas mudas, que empezó el milagro. Un vínculo que no venía de este mundo, uno que ni los hombres más sabios podrían romper. El sol ya estaba alto cuando el sonido de los martillazos, los gritos de niños y el olor a elotes cocidos anunciaban que la feria anual del rancho había comenzado. Las banderitas de papel de colores colgaban entre poste y poste, y los adultos caminaban con sombreros anchos, botas brillantes y risas fuertes que llenaban la plaza principal. Era el día más esperado del año en San José del Encinar. En el centro de todo, sobre una tarima improvisada de madera, don Arturo Millán, el patrón de El Refugio del Cielo, levantó su bastón con el mango de plata y alzó la voz. «Escúchenme todos. Ofrezco una silla de montar hecha con cuero español y baño de oro para el valiente que logre montar a Relámpago», gritó, con una sonrisa burlona y el puro encendido en la comisura de los labios. Hubo un murmullo, luego aplausos. Algunos hombres soltaron carcajadas. Todos sabían que Relámpago era indomable. Lo habían intentado vaqueros del norte, domadores de otras haciendas e incluso un charro de Guadalajara. Todos habían terminado en el suelo y uno acabó con el brazo fracturado. Pero entre la multitud, Emiliano escuchaba en silencio. Parado sobre una piedra para alcanzar a ver, con su camisa deslavada y un sombrero prestado, tenía los ojos fijos en el corral donde el caballo resoplaba nervioso. Su papá, don Fermín, lo sostenía del hombro. «Ni se te ocurra, mijo», le dijo en voz baja. «Eso no es juego de niños». Pero Emiliano no respondió. El pecho le latía como tambor. No era locura, no era impulso, era una certeza, como si algo dentro de él dijera: «Es ahora». Un grupo de hombres subieron uno tras otro con la intención de domar al caballo. Uno terminó en el lodo, otro ni siquiera logró acercarse. Las risas del público crecían. Era más un espectáculo que un reto real.
hasta que, sin que nadie lo esperara, una voz infantil se alzó entre la gente. «Yo quiero intentarlo». Hubo un silencio que duró un suspiro, y luego una carcajada general. «¡Miren quién habla!», gritó un ranchero, limpiándose las lágrimas de la risa. «¡El mocoso del establo! No puede ni levantar un saco de avena y quiere montar a Relámpago», añadió otro. Don Arturo levantó la ceja y miró a Emiliano como si viera una hormiga hablando. «¿Tú? ¿Cómo te llamas, escuincle?» «Emiliano Romero, señor». «¿Y qué te hace pensar que puedes lograr lo que hombres hechos y derechos no han podido?» «Porque yo no lo quiero dominar», dijo el niño con voz firme, sin gritar, pero con una calma que se sintió como cuchillo en el aire. «Quiero que confíe en mí». La gente volvió a reír, aunque ahora con algo de incomodidad. Había algo en la mirada de ese niño que no era común, algo que no se podía explicar con lógica. Don Fermín lo tomó del brazo apenado. «Vámonos, Emiliano, ya hiciste tu show». Pero Emiliano no se movió, y entonces lo más inesperado ocurrió. Relámpago desde el corral soltó un relincho, y todos lo vieron. El caballo miraba directo al niño, no a don Arturo ni a los domadores, solo a Emiliano. Un silencio extraño se apoderó de la plaza, uno de esos silencios que pesan, que incomodan, que anuncian que algo fuera de lo normal está por suceder. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, las risas de ese día serían las últimas antes de que la historia del rancho cambiara para siempre. Era todavía de madrugada cuando el canto del gallo apenas se escuchaba entre los árboles dormidos de San José del Encinar. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Parecía como si el cielo se estuviera preparando para algo especial. Emiliano se despertó con el primer rayo de sol colándose por la rendija del techo de lámina. Se puso la misma camisa del día anterior con un remiendo en el codo derecho y salió en puntitas sin despertar a su papá. Caminó con paso firme hacia el corral grande mientras el rancho seguía en silencio, como si el mundo entero le diera permiso de hacer lo que iba a hacer. Ya había gente empezando a mover las sillas de la feria, preparando los juegos y calentando el comal para los tamales. Nadie se fijó en él, y eso era justo lo que necesitaba. Al llegar al corral, Relámpago ya estaba ahí, imponente, con su pelaje negro brillando bajo el sol naciente. Sus ojos reflejaban desconfianza, pero también algo más, algo que solo Emiliano podía ver. Una tristeza antigua, como de alma rota. «Aquí estoy otra vez», dijo el niño bajito, como si hablara con alguien que entendiera más que palabras. «No vengo a ganar nada, solo quiero que ya no tengas miedo». Don Fermín, que venía corriendo desde el otro lado del patio, se detuvo en seco al ver a su hijo dentro del corral, con la puerta ya cerrada detrás de él. «¡Emiliano, salte de ahí ahora mismo!», gritó, con la voz quebrada por el susto. «¡Está loco ese escuincle!», dijo una señora entre la multitud que ya comenzaba a rodear el corral. «¡Ese caballo lo va a matar! ¡Llamen al patrón!», gritó otro. Pero Emiliano no los escuchaba. O tal vez sí, pero no le importaba. Sus pasos eran lentos, firmes, como si alguien los guiara, como si algo dentro de él supiera que todo estaría bien. Cuando estuvo a unos metros del caballo, cerró los ojos y juntó las manos como en la iglesia. No dijo nada en voz alta, pero en su mente habló con Dios. «Si esto viene de ti, dame la fuerza, que Él sienta lo que yo siento». Abrió los ojos. Relámpago lo observaba. Sus patas raspaban la tierra, pero su cuerpo no se movía hacia atrás. Emiliano dio un paso más, y otro, hasta que su mano tocó, suavecito, el cuello del animal. El murmullo de la gente se apagó. Era como si todos dejaran de respirar al mismo tiempo. Relámpago soltó un resoplido largo, profundo, cerró los ojos, y por primera vez, desde que llegó al rancho, bajó la cabeza ante alguien. Emiliano, con las piernas temblando pero el alma encendida, apoyó su frente contra la del caballo. El silencio era sagrado. En ese instante, algo cambió en el aire. No se oía ni un insecto, ni el viento.
ni los murmullos, solo el latido suave de un milagro que estaba naciendo frente a todos. Un niño que no tenía nada, un caballo que no confiaba en nadie y un lazo invisible que ni los más grandes del pueblo podrían entender jamás. El sol ya se alzaba sobre los cerros, bañando el corral con una luz dorada que parecía de otro mundo. Las sombras se estiraban despacito y el aire empezaba a oler a tortillas recién hechas. Pero nadie en San José del Encinar pensaba en desayuno aquella mañana. Todos los ojos estaban clavados en el mismo lugar, el centro del corral, donde Emiliano y Relámpago compartían un silencio que quemaba. Don Arturo había llegado minutos antes, escoltado por 2 vaqueros y su bastón de plata. Se detuvo en seco, con el puro apagado entre los dedos, y frunció el ceño. «¿Qué diantres está pasando aquí?», soltó con el ceño arrugado. Nadie respondió. Ni siquiera los hombres que siempre lo rodeaban se atrevieron a interrumpir lo que veían. Relámpago, el caballo que nadie había logrado tocar sin salir volando, estaba de pie, quieto, con la cabeza agachada frente al niño de 8 años. Emiliano, con las manos aún apoyadas sobre el cuello del animal, cerró los ojos un segundo. Su respiración era tranquila, como si su corazón hubiera encontrado por fin su ritmo, y entonces, sin pedir permiso, subió. Colocó un pie sobre una piedra baja del corral, empujó su cuerpecito hacia arriba y con un solo movimiento se montó sobre el lomo de Relámpago. Hubo gritos de espanto, una mujer se cubrió la boca, don Fermín dio un paso hacia adelante como queriendo correr, pero se detuvo. Relámpago se agitó, movió la cabeza con fuerza, dio 2 pasos hacia atrás, bufó y luego corrió. Una vuelta entera al corral, luego otra. Pataleó la tierra, lanzó el cuello al aire, se sacudió como si quisiera sacarse un peso que no entendía. Pero Emiliano no cayó. El niño no usaba riendas, no tenía espuelas, solo se sujetaba con sus piernitas flacas y el equilibrio de alguien que nació para estar ahí. Y entonces el caballo se detuvo. Resopló fuerte, como si sacara todo el dolor que llevaba dentro, y bajó la cabeza. El rancho entero enmudeció. Nadie sabía qué decir. Lo imposible había sucedido frente a sus narices. No por un hombre con experiencia, no por promesas ni fuerza, sino por un niño que amaba sin miedo. Don Arturo dejó caer el puro. Su boca entreabierta no lograba pronunciar palabra, solo observaba. Emiliano acarició suavemente la melena del caballo y con la voz más simple y honesta que uno puede imaginar dijo: «Gracias por confiar en mí». Y ahí estaban, un niño y una bestia que ya no era bestia. Un momento tan puro que las lágrimas no pidieron permiso para salir de los ojos de muchos. Y en ese instante, el rancho entero supo que había presenciado un milagro, uno que no venía de la tierra, ni de la técnica, ni de la suerte. Venía de Dios. El ambiente seguía cargado de asombro cuando Emiliano bajó del lomo de Relámpago. El caballo no se apartó. Al contrario, dio un paso hacia él y le rozó la mejilla con el hocico, como si quisiera decirle gracias sin palabras. La gente aplaudía, unos entre lágrimas, otros en silencio total, como si no supieran si reír o arrodillarse. Pero entre todos los rostros emocionados había uno que hervía por dentro, el del patrón, don Arturo Millán. Caminó hacia el corral con pasos duros, el bastón golpeando la tierra con más fuerza que de costumbre. Tenía el rostro rojo, las cejas fruncidas y la mirada clavada en Emiliano, como si hubiera visto un fantasma que no le gustaba nadita. «Esto es un truco», gritó de pronto, con voz áspera, rompiendo el encanto del momento. «Ese animal fue embrujado. Esto no es natural». La multitud se volteó a verlo confundida. «¿De qué habla, patrón?», preguntó una mujer con un rebozo en el hombro. «El niño lo domó con puro amor». «Amor ni que nada», escupió don Arturo furioso. «Ese chamaco usó brujería o quién sabe qué mañas. Eso no fue doma, fue hechicería». Emiliano, parado junto a Relámpago, no dijo una sola palabra.
Solo lo miró con los mismos ojos limpios de siempre, pero ahora con algo nuevo: dignidad. Don Fermín empujó la cerca y entró al corral, furioso. «¡Ya basta, patrón!», tronó con la voz firme como nunca antes. «Mi hijo no necesita magia. Lo que hizo no lo logra ni usted ni sus mejores hombres, y no por falta de fuerza, sino porque a usted le falta lo que él tiene de sobra: corazón». Don Arturo se quedó callado un segundo. Su rostro se torció de rabia, y entonces lo hizo. «Están despedidos los dos», gritó señalando a don Fermín con el bastón. «Lárguense de mi rancho hoy mismo». La plaza entera se quedó fría. Nadie se atrevió a decir nada. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron los labios. El silencio no era por respeto al patrón, era por vergüenza ajena. Don Fermín abrazó a Emiliano y lo miró a los ojos. «No te preocupes, mijo. Dios nunca deja a los que caminan con fe». Esa tarde empacaron sus cosas en silencio: el catre, la cubeta de hojalata, las cobijas remendadas y la caja de madera donde Emiliano guardaba sus dibujos. Mientras cargaban la carretilla, Relámpago relinchaba sin parar. Su agitación era evidente, como si supiera que los estaban separando. «No podemos llevárnoslo, hijo», dijo Fermín con dolor. «Él pertenece al rancho, pero yo le pertenezco a él», respondió Emiliano, sin lágrimas, pero con el alma hecha trizas. Don Arturo mandó encerrar al caballo con doble candado. Prohibió a todos que hablaran del espectáculo de la mañana. Dijo que cualquiera que mencionara lo ocurrido sería castigado. Quería borrar el milagro, como si callándolo pudiera hacerlo desaparecer. Pero lo que don Arturo no entendía era que hay cosas que ni el poder ni el miedo pueden enterrar. Porque cuando Dios hace algo, no hay patrón que pueda deshacerlo. Pasaron apenas unos días desde que Emiliano y don Fermín dejaron el rancho El Refugio del Cielo. El pueblo los vio partir en silencio, con la misma vergüenza que siente uno cuando no hizo nada por defender lo correcto. Pero la vida, esa que parece lenta y callada, tiene formas misteriosas de poner cada cosa en su lugar. Una tarde nublada, mientras los peones terminaban de alimentar a los animales, don Arturo Millán, como de costumbre, salió a dar su ronda con la cara dura y el bastón golpeando fuerte el suelo. Llevaba en mente una sola cosa: demostrar que él seguía siendo el único que podía controlar ese rancho. «Tráiganme a Relámpago», ordenó, con la voz firme y seca. «Patrón, pero el caballo no ha comido bien desde que el niño se fue», dijo uno de los vaqueros. «No se deja tocar por nadie». «No me interesa», gruñó Arturo. «Yo lo voy a montar y van a ver que no necesito de ningún escuincle para hacer lo que hay que hacer». Minutos después abrieron el corral. Relámpago salió tenso, con los ojos llenos de furia y miedo. No era el mismo caballo que había bajado la cabeza ante Emiliano. Era otra vez una fiera atrapada. Don Arturo se subió sin ayuda, con un gesto de desprecio en la cara. Sujetó las riendas y soltó una risa corta. «¿Ya ven? No era para tanto», murmuró, pero no alcanzó a terminar la frase. En un segundo, el caballo se alzó en dos patas, relinchó con toda su alma y lo lanzó por los aires. El cuerpo de don Arturo cayó como un costal sobre la tierra dura. El bastón voló lejos. Un crujido seco se escuchó al momento del impacto. Gritos, carreras, polvo levantado y un silencio que heló a todos los presentes. Lo llevaron entre varios hombres hasta su hacienda. El médico del pueblo llegó en carreta con cara seria. Revisó al patrón, suspiró y dijo lo que nadie quería repetir: «No volverá a caminar». Los días siguientes fueron grises. Don Arturo no salía de su cuarto. Las cortinas cerradas, el puro apagado, los gritos de coraje rebotando en las paredes. Pero algo más extraño empezó a pasar. La gente comenzó a dejar de temerle. Los vaqueros murmuraban entre ellos, las cocineras ya no bajaban la cabeza cuando él gritaba, y los niños, que antes se escondían, ahora jugaban más libres por los patios. El patrón ya no era intocable. La herida no solo fue en el cuerpo, fue en el orgullo.
y ese tipo de herida no se sana con medicina. Desde su ventana, Arturo veía el corral vacío y al caballo amarrado al fondo, solo, más solo que nunca. Nadie se acercaba, nadie quería meterse con lo que se sentía maldito. Y por las noches, cuando ya no había nadie que lo oyera, don Arturo lloraba, no por el dolor en las piernas, sino por una verdad que lo perseguía sin descanso. El único que logró tocar ese corazón salvaje fue un niño al que él echó como si no valiera nada. Y ahí, entre la oscuridad de su cuarto y los susurros que ya no podía controlar, comenzó la caída más dolorosa, la del hombre que se creía por encima de Dios. La tarde caía despacito sobre San José del Encinar. El cielo se pintaba de naranja y rosa, y las sombras alargadas de los árboles cubrían los caminos de tierra como si quisieran tapar el pasado. Las campanas de la iglesia dieron las 6, y el pueblo volvió a su ritmo tranquilo. Pero esa tarde alguien caminaba con otro tipo de urgencia. No era prisa de pies, sino de alma. Emiliano, con la misma camisa de siempre, aunque ahora un poco más limpia, subía la colina de la hacienda El Refugio del Cielo con una pequeña Biblia en la mano. Sus pasos eran cortos pero firmes. A su lado, don Fermín iba en silencio, sin comprender del todo por qué su hijo había querido volver a ese lugar, al lugar donde los habían humillado. ¿Estás seguro de esto, mijo?, preguntó con voz suave. Más seguro que nunca, papá. En la entrada de la hacienda, los empleados se miraban entre sí, confundidos. Nadie se atrevía a detenerlos. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían lo que Emiliano había hecho. Pero lo que nadie esperaba era que volviera, mucho menos con una Biblia en la mano. Don Fermín tocó la puerta de madera pesada. Una criada la abrió con expresión nerviosa. «Venimos a ver al patrón, si nos permite». Minutos después estaban en el mismo salón donde tantas veces don Arturo había dictado órdenes, gritado mandatos y sentenciado destinos. Pero esta vez no era él quien mandaba. Don Arturo estaba en su silla de ruedas, con el rostro pálido y más arrugado que antes. Tenía el alma hecha pedazos, aunque aún intentaba esconderlo detrás de su orgullo. Cuando vio entrar a Emiliano, se quedó mudo. Lo miró de arriba abajo, pero sus ojos no tenían la misma dureza. Tenían miedo y vergüenza. «¿A qué viniste?», logró decir con voz ronca. El niño dio un paso al frente, sacó la Biblia de su morralito, la puso sobre la mesa y dijo con suavidad: «A decirle que lo perdono». Don Arturo parpadeó. Una risa seca le salió por la nariz, más de incredulidad que de burla. «¿Perdonarme tú, a mí?». «Sí, señor», respondió Emiliano sin titubear. «Usted me echó, me llamó mentiroso, me quiso borrar, pero yo no vine por venganza. Vine porque Dios me enseñó que el perdón no es para el que lo recibe, sino para el que lo da». El salón quedó en silencio. Don Fermín, que siempre había sido hombre duro, se limpió disimuladamente los ojos con la manga de la camisa. Uno de los criados que pasaba cerca se detuvo a escuchar, con el sombrero en la mano y la mirada al suelo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, don Arturo bajó la mirada. Se mordió los labios. Sus manos temblaban sobre las ruedas de su silla. Y luego, como si se desmoronara de adentro hacia afuera, lloró. No a gritos, no como hombre orgulloso, sino como un niño que se dio cuenta de que todo lo que construyó no valía nada si no tenía paz. «No merezco tu perdón», dijo entre sollozos. «Pero gracias, Emiliano. Gracias por darme lo que yo no supe darte nunca». El niño se acercó, tomó sus manos con ternura y le dijo bajito: «Dios no busca gente perfecta, busca gente que se deje tocar el corazón». Y esa tarde, en una hacienda donde antes solo se oía el eco del poder, se escuchó algo distinto, el sonido del orgullo cayendo y la gracia de Dios entrando. El cielo estaba despejado esa mañana. El aire olía a pan recién horneado y a esperanza. En San José del Encinar, la rutina seguía igual para muchos, pero en la hacienda El Refugio del Cielo, algo diferente se sentía en el ambiente.
Los trabajadores caminaban con menos prisa y más sonrisa. Las cocineras cantaban mientras preparaban el desayuno, y los niños del pueblo rondaban la entrada sin miedo. Don Arturo, desde la ventana de su habitación, los observaba en silencio. Ya no era el mismo. Su rostro seguía cansado, pero sus ojos ahora tenían algo que antes nunca habían mostrado: humildad. Y ese día tomó una decisión que sorprendió a todos. «Quiero que traigan a Relámpago», dijo, mirando a su capataz con voz firme, aunque sin la dureza de antes, «y que busquen a Emiliano. Él es el único que puede volver a tocar su alma». No pasó mucho para que la noticia corriera como pólvora. El patrón había llamado al niño, y no para regañarlo ni para sacarlo del rancho, sino para honrarlo. Al mediodía, bajo el sol brillante y frente a toda la comunidad reunida en el patio central de la hacienda, apareció Emiliano, con su camisa limpia, el cabello peinado con agua y los ojos brillando como dos luceros. A su lado, don Fermín lo acompañaba con paso orgulloso, aunque discreto. Unos metros más adelante, Relámpago esperaba. El corral había sido decorado con listones blancos y una manta que colgaba en la entrada decía: «Donde hay fe, hasta lo imposible se inclina». Don Arturo, sentado bajo la sombra de un mezquite viejo, alzó la mano. Un joven se acercó con una caja de madera barnizada. La abrió frente a todos. Dentro, una placa de bronce relucía al sol. La entregó a Emiliano con voz quebrada pero firme. «Para ti, que nos enseñaste que no hace falta ser grande para hacer algo enorme, que nos mostraste que el amor y la fe no se gritan, se viven». El niño tomó la placa con ambas manos. La miró con ternura. Luego volteó hacia Relámpago, que lo observaba con la misma calma de aquella noche bajo las estrellas. Sin decir una palabra, Emiliano caminó hacia él. El caballo se acercó. No hubo miedo, ni tensión, ni resistencia. Solo un instante sagrado, como si el tiempo se detuviera a mirar. Emiliano apoyó su frente en el hocico del caballo, y entonces el pueblo entero aplaudió. No con fuerza, no con ruido, sino con emoción, porque sabían que lo que estaban viendo no era solo un niño con un caballo. Era la redención de un lugar entero. Era la muestra viva de que cuando el amor es real, hasta el más salvaje se deja guiar, y que hay lazos que ni el tiempo, ni el odio, ni el poder pueden romper. El sol se escondía detrás de los cerros cuando las últimas risas de los niños llenaban el aire. Corrían descalzos por el mismo corral donde, no hacía mucho, reinaba el miedo. Ahora, ese espacio se había convertido en algo más, un lugar de paz. El refugio del cielo ya no era solo una hacienda, ahora era punto de encuentro, escuela de vida y corazón del pueblo. Las rejas del corral ya no estaban cerradas con candado, y Relámpago, libre y tranquilo, pastaba cerca de los más pequeños, como si supiera que su historia había sanado algo más que su propio espíritu. En una esquina, bajo la sombra del gran mezquite, Emiliano se sentaba en un banco de madera con varios niños alrededor. Tenía en las manos la misma Biblia que lo había acompañado desde aquel día que decidió perdonar. Su voz, suave y clara, leía en voz alta mientras los demás escuchaban atentos, algunos abrazando a sus perritos, otros con palitos en la mano dibujando figuras en la tierra. Y les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Leyó Emiliano y luego levantó la mirada. «Eso significa que Dios nos mira con amor, tal como somos». Un silencio bonito lo rodeó, de esos que no incomodan, que más bien abrigan. Don Fermín lo observaba desde lejos, con los ojos llenos de orgullo, los brazos cruzados y la espalda erguida como cuando era joven. Sabía que su hijo ya no era solo el escuincle del establo, era un símbolo, una luz. Y ahí, junto a la barda donde colgaba la placa de bronce que decía: «Donde hay fe, hasta lo imposible se inclina»,
Se paró don Arturo Millán, ahora sin bastón, empujado en su silla de ruedas por uno de los muchachos del rancho. Tenía el rostro más delgado, el cabello más blanco, pero en sus ojos había paz. Nadie lo temía ya, nadie lo odiaba tampoco. Había aprendido a ser parte, no dueño. Se acercó a Emiliano sin que nadie se lo impidiera. El niño lo vio venir y le sonrió. Don Arturo levantó un pequeño cuaderno de cuero. Este era mío, dijo, con voz ronca. Está lleno de cosas que quise enseñar, pero tú enseñaste más que todas ellas juntas. Si quieres, es tuyo ahora. Emiliano lo tomó con ambas manos, lo abrió y adentro encontró algo escrito. Lo más fuerte no es quien domina una bestia, sino quien acaricia su alma. El niño levantó la mirada y sin decir una sola palabra se levantó y abrazó al viejo patrón. Y ahí estaban todos, gente del pueblo, trabajadores, niños, abuelos, y un caballo que observaba con nobleza la escena, porque a veces los cambios más grandes no los hacen los adultos con dinero o poder, sino los niños que se atreven a creer. Y en San José del Encinar nunca más volvieron a reírse de un corazón valiente, porque todos sabían que aquel niño había sido enviado por Dios para recordarles que lo imposible, cuando se hace con amor, deja de ser imposible. Gracias por llegar hasta aquí y por permitir que esta historia tocara tu corazón. Ahora dime, ¿cuántas veces has dudado de ti solo porque otros te dijeron que no podías? Y si hoy fuera el día en que decides creer en lo que Dios ya puso dentro de ti, no necesitas ser el más fuerte ni el más grande, solo necesitas fe, valentía y un corazón dispuesto. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hacer lo que nadie espera de ti? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si esta historia te movió, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más relatos que te inspiren, te reten y te recuerden lo que realmente importa. Porque aquí, cada historia tiene el poder de transformar una vida. Tal vez la tuya sea la próxima.